Fue de una relación que yo quería tener con este hombre y él me fallaba muchísimo. Para mí fue muy duro porque yo no tenía pensado llorar en un programa. Las relaciones son complicadas de por sí, pero si están en el ojo del público aún mucho más. Y si a esto le sumas los hijos, el periodismo, el odio que se recibe por medio de las redes sociales aún lo hace más difícil. Te traemos todos los detalles de la última bomba exclusiva del trío amoroso del momento formado por Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar. Estos jóvenes están en una difícil situación ya que el escándalo creado por la entrevista que concedió Ángela a los medios estadounidenses ha dejado mucha polémica, salpicando así a Cazzu y a su pequeña hija Inti. Sin más preámbulo, esto es Retumba Polémica. Bienvenidos a tu casa de entretenimiento favorita. Este es el canal donde el chisme vuela y yo vengo a contártelo. Hoy les traemos un episodio que ha dejado a todos boquiabiertos. Cazzu, en un momento de desesperación, toma una decisión que promete sacudir los cimientos de su vida y la de su hija, Inti. En un giro inesperado, se enfrenta a Cristian Nodal y nada será igual después de hoy. Prepárense para un viaje lleno de emociones, drama y decisiones difíciles. El encuentro inesperado. Era un día tranquilo en Texas. Cristian Nodal, conocido por su carisma y su música conmovedora, se encontraba disfrutando de un momento de tranquilidad en su hogar. El ruido de la vida diaria parecía distante mientras se acomodaba en su sofá, sumido en una serie de televisión que le ofrecía un respiro de su agitada vida. Desde su ruptura con Ángela, el peso de la soledad se había hecho sentir. Sus días estaban llenos de giras y compromisos, pero la presión de la fama a menudo lo dejaba anhelando la normalidad que había perdido. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Cazzu se encontraba en una encrucijada. La decisión de dejar a Cristian fuera de la vida de su hija era devastadora, pero su instinto materno la impulsaba a hacerlo. Con el corazón agitado y la mente en constante conflicto, Cazzu se preparó para enfrentar la realidad de su situación. Había pasado noches en vela, reflexionando sobre su relación con Cristian y lo que significaba para Inti tener un padre que estaba lidiando con sus propios demonios. Cazzu, con determinación, se dirigió a la casa de Cristian. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Al llegar, el timbre resonó en la entrada, interrumpiendo la tranquilidad que reinaba en el hogar de Cristian. Él se levantó, su corazón latiendo un poco más rápido. ¿Era Ángela? ¿Algún amigo? La expectativa llenaba el aire mientras abría la puerta. Frente a él estaba Cazzu y no traía consigo a su hija, Inti. La sorpresa lo abrumó. Antes de pensar, sus palabras brotaron de su boca. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono frío, incapaz de ocultar su desagrado. Cazzu, con su mirada firme y decidida, no parecía intimidada por el tono hostil de Cristian. Vine a hablar contigo, dijo ella con una determinación palpable en su voz. La tensión y el pasado. Cristian se cruzó de brazos, tratando de mantener la calma. No está aquí porque no la vas a volver a ver, declaró, su tono cargado de desafío. Las palabras impactaron a Cazzu, pero mantuvo la calma. He tomado una decisión, dijo con tranquilidad. Ya no eres un ejemplo adecuado como padre. Tu vida descontrolada, las peleas, el alcohol, nada de eso es lo que quiero para nuestra hija. Cristian sintió que el aire se le escapaba. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz más dura. Soy su padre. No puedes simplemente decidir que no quiero estar en su vida. Cazzu hizo una pausa, mirándolo a los ojos con seriedad. No hace falta que te quites los tatuajes de la cara por ella. No importa, añadió con una resolución que resonó en el aire. Las palabras de Cazzu cayeron sobre Cristian como una bomba. La furia comenzó a crecer en su interior, una mezcla de indignación y dolor por lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo?, respondió, elevando la voz con rabia. ¿Quién eres tú para decidir eso? Es mi hija también. No puedes simplemente venir aquí y decirme que no la voy a ver nunca más. Cazzu lo miró con una mezcla de tristeza y determinación.
Soy su madre, respondió con calma, pero su firmeza era inquebrantable. Tengo la responsabilidad de protegerla, de darle una vida mejor de lo que tú puedes ofrecerle ahora. ¿De verdad crees que esta es la vida que merece? ¿Con tus problemas, tus dramas constantes y ese caos que te rodea? Cada palabra que decía era como un dardo que iba directo al corazón de Christian, quien se sentía más herido y vulnerable con cada frase que pronunciaba Kazu. «Sabes que he intentado cambiar», dijo Christian, sus ojos llenos de desesperación. «He dejado de beber, estoy tratando de ser un mejor padre. No puedes quitarme a Inti. No tienes derecho». Su voz temblaba de frustración y dio un paso más cerca, tratando de contener su rabia. Kazu, sintiendo que había llegado a un punto crítico, se mantuvo firme. «No voy a dejar que sigas arrastrando a nuestra hija a este caos», dijo con una voz decidida. «Ella necesita estabilidad, algo que ahora mismo no puedes ofrecerle». El ambiente se volvió tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Christian sintió que la desesperación lo envolvía. «No puedes hacer esto», exclamó, su voz llena de dolor. «No tienes derecho a apartarme de ella. Yo he luchado, he intentado cambiar, he dejado de beber. Estoy haciendo lo que puedo para mejorar. No puedes simplemente quitarme a mi hija». La decisión de Kazu. Kazu, sintiendo el peso de la situación, tomó una respiración profunda. Había llegado a este punto después de muchas noches de insomnio, de preocuparse por el bienestar de Inti. Sabía que Christian había sido un buen padre en algunos momentos, pero sus recientes decisiones habían puesto en riesgo esa imagen. «Lo siento», dijo Kazu, su voz temblando levemente. «Sé que estás intentando cambiar, pero no es suficiente. No es solo por ti, es por ella. Necesita estabilidad, algo que ahora mismo no puedes ofrecerle». El silencio que siguió fue abrumador. Christian, con el pecho agitado y los ojos enrojecidos, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que estaba ocurriendo. Estaba perdiendo a su hija, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Kazu lo observaba, sintiendo una mezcla de pena y determinación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero su corazón se rompía al pensar en las consecuencias. «Me iré ahora», dijo finalmente Kazu, su voz más suave pero cargada de emoción. «No vine aquí para pelear, solo para que entiendas lo que está pasando. Cuídate, Christian, por tu bien y por el de Inti». Con esas palabras, Kazu se giró para marcharse, pero Christian, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, la detuvo con un tono lleno de ira y frustración. «No puedes simplemente irte así», dijo, su voz elevándose. «Esto no ha terminado. No me dejas otra opción». Kazu se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué piensas hacer, Christian?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Christian resonaban en su mente y sentía un temor latente, no por ella, sino por su hija. Christian dio un paso hacia ella, su rostro una mezcla de enojo y dolor. «Tú piensas que puedes hacer lo que quieras porque ahora eres famosa», gritó. «Tu éxito te ha hecho olvidar de dónde vienes y quién eres realmente». Kazu, lejos de dejarse intimidar, respondió con voz firme: «No necesito que me recuerdes mi pasado. Estoy aquí por Inti y haré lo que sea necesario para protegerla». Las palabras de Kazu desataron una furia contenida en Christian. Sin poder contenerse más, en un momento de rabia, Christian levantó la mano y Kazu sintió un pánico recorrer su cuerpo. En un intento de protegerse, Kazu le propinó una bofetada a Christian, tan fuerte que el sonido resonó en toda la habitación. La expresión de Christian se congeló y la incredulidad lo invadió. Nunca había esperado que Kazu reaccionara de esa manera. El silencio que siguió fue abrumador. Christian llevó una mano a su mejilla, que ardía por el impacto. La confusión, la ira y el dolor se mezclaban en su interior, mientras Kazu lo observaba, respirando con dificultad. «¿Por qué hiciste eso?», murmuró Christian, la vulnerabilidad asomándose en su voz. «Porque ya he tenido suficiente de tus amenazas y de tu comportamiento destructivo», respondió Kazu, sintiendo como la adrenalina aún corría por sus venas. «No voy a permitir que me asustes ni a mí ni a nuestra hija.
No más. Christian, aún aturdido, se quedó parado, tratando de entender lo que había ocurrido. Christian, sintiendo que la desesperación lo envolvía. Luchaba entre su deseo de ser un buen padre y sus impulsos destructivos. No sé qué hacer sin ella, admitió, su voz quebrándose, y Kazu, sintiendo un destello de compasión, se detuvo por un momento. La vida no tiene por qué ser así, Christian, le dijo, su voz suavizándose. Tienes que buscar ayuda no solo por ti mismo, sino por ella. Tienes que cambiar. Christian se quedó mirándola, la desesperación y la tristeza inundando su ser. ¿Ayuda? ¿Y qué tal si no sé cómo pedirla?, respondió, su voz rota. ¿Y si me quedo solo en este camino? Kazu asintió, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada palabra. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienes que enfrentarte a tus miedos y ser honesto contigo mismo. Con un último vistazo, Kazu salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí con un sonido seco que resonó en el aire. Christian se quedó solo, sintiendo que el vacío a su alrededor era abrumador. La rabia se había desvanecido, dejándolo con un profundo dolor. Se preguntó si había sido lo correcto, si realmente podría cambiar. Las sombras de su pasado comenzaron a acecharlo. Y se sintió impotente frente a la realidad de que estaba a punto de perder a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Mientras Kazu caminaba alejándose, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Había sentido la necesidad de confrontar a Christian, de hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Sin embargo, el encuentro había dejado una profunda huella en su corazón. La decisión de alejar a Inti de su padre no era fácil, y sabía que las repercusiones serían significativas. Finalmente, Christian, con lágrimas en los ojos, entendió que no podía seguir adelante solo. «Pero, ¿y si me fallas?», preguntó, su voz llena de angustia. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?». Kazu, tocada por su vulnerabilidad, se acercó un poco más. «No estás solo en esto. Inti te necesita, y yo también. Pero no puedo hacer esto si no estás dispuesto a ayudar a ti mismo». «¿De verdad crees que puedo cambiar?», preguntó Christian, su mirada llena de anhelo. «He estado luchando tanto tiempo, y a veces siento que estoy atrapado en un ciclo sin fin». Kazu asintió, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada palabra. «Tienes que intentarlo. Puedes hacerlo, pero primero debes aceptar que necesitas ayuda». Christian se quedó mirando por la ventana, la vida seguía, pero él se sentía atrapado en un mar de emociones. El dolor de la separación de su hija comenzaba a hacerse presente y el miedo a perderla lo invadía. Con la decisión de Kazu, la custodia de Inti estaba en juego y la lucha entre ellos apenas había comenzado. ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar un terreno común? ¿O el camino hacia la reconciliación está destinado a ser aún más doloroso? La historia de Kazu y Christian apenas comienza, y las respuestas a estas preguntas están por venir. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta intensa narrativa llena de emociones. Decisiones difíciles y el deseo de encontrar un futuro mejor para su hija, Inti. Kazu dio un paso hacia atrás, preparándose para salir. «Noquiero seguir hablando de esto. Es doloroso y no nos lleva a ninguna parte», dijo, sintiéndose más fuerte a cada segundo. Pero Christian, abrumado por la furia y la desesperación, se acercó a ella, su voz llena de desafío. «Vas a arrepentirte de esto. Nadie me quita a mi hija. No voy a permitirlo». «¿Vas a amenazarme?», preguntó Kazu, su mirada desafiante. «Porque si piensas que eso va a cambiar algo, estás muy equivocado. Solo estás empeorando las cosas». Christian, sintiéndose atrapado, dejó escapar un suspiro de frustración. «No estoy amenazándote, estoy diciendo que estoy dispuesto a luchar por ella. Si eso significa enfrentar a cualquier persona, lo haré». El enfrentamiento se intensificó, y la tensión en el aire era palpable. Christian, sintiendo que la rabia lo consumía, luchaba entre su deseo de ser un buen padre y sus impulsos destructivos. «No sé qué hacer sin ella», admitió, su voz quebrándose, y Kazu, sintiendo un destello de compasión, se detuvo por un momento.
La vida no tiene por qué ser así, Christian, le dijo, su voz suavizándose. Tienes que buscar ayuda no solo por ti mismo, sino por ella. Tienes que cambiar. La desesperación de Christian. Christian se quedó mirándola, la desesperación y la tristeza inundando su ser. ¿Ayuda? ¿Y qué tal si no sé cómo pedirla?, respondió, su voz rota. ¿Y si me quedo solo en este camino? Kazu sintió una punzada en su corazón al ver a Christian tan vulnerable, tan perdido. Tienes que intentarlo. Puedes hacerlo, pero primero debes aceptar que necesitas ayuda, le dijo, su voz suave pero firme. Christian, con lágrimas en los ojos, finalmente entendió que no podía seguir adelante solo. Pero, ¿y si me fallas?, preguntó, su voz llena de angustia. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Kazu, tocada por su vulnerabilidad, se acercó un poco más. No estás solo en esto. Inti te necesita, y yo también. Pero no puedo hacer esto si no estás dispuesto a ayudar a ti mismo. ¿De verdad crees que puedo cambiar?, preguntó Christian, su mirada llena de anhelo. He estado luchando tanto tiempo, y a veces siento que estoy atrapado en un ciclo sin fin. Kazu asintió, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada palabra. Siempre hay una oportunidad para cambiar. Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Tienes que enfrentarte a tus miedos y ser honesto contigo mismo. La decisión final. Finalmente, Kazu se dio la vuelta, preparada para salir de su vida, pero antes de que pudiera hacerlo. Christian la detuvo una vez más, su voz quebrada. Kazu, por favor, no te vayas así. No sé qué hacer sin ella. La necesito. Kazu sintió una punzada en el corazón, pero se obligó a recordar su propósito. Necesitas encontrar la ayuda adecuada. Tienes que dejar de lado tu orgullo y aceptar que no estás bien. Por el bien de Inti, dijo, sintiendo que su decisión se afianzaba con cada palabra. Con un último vistazo, Kazu salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí con un sonido seco que resonó en el aire. Christian se quedó solo, sintiendo que el vacío a su alrededor era abrumador. La rabia se había desvanecido, dejándolo con un profundo dolor. Se preguntó si había sido lo correcto, si realmente podría cambiar. Las sombras de su pasado comenzaron a acecharlo. Y se sintió impotente frente a la realidad de que estaba a punto de perder a la única persona que lo había amado incondicionalmente. Reflexiones finales. Mientras Kazu caminaba alejándose, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Había sentido la necesidad de confrontar a Christian, de hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias. Sin embargo, el encuentro había dejado una profunda huella en su corazón. La decisión de alejar a Inti de su padre no era fácil, y sabía que las repercusiones serían significativas. Por otro lado, Christian se sintió perdido. Las palabras de Kazu resonaban en su mente, recordándole que el cambio no vendría solo. Debía enfrentarse a sus demonios, buscar la ayuda que tanto necesitaba. Mientras miraba por la ventana, la vida seguía, pero él se sentía atrapado en un mar de emociones. El dolor de la separación de su hija comenzaba a hacerse presente, y el miedo a perderla lo invadía. Con la decisión de Kazu, la custodia de Inti estaba en juego, y la lucha entre ellos apenas había comenzado. ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar un terreno común? ¿O el camino hacia la reconciliación está destinado a ser aún más doloroso? La historia de Kazu y Christian apenas comienza, y las respuestas a estas preguntas están por venir. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta intensa narrativa llena de emociones. Decisiones difíciles y el deseo de encontrar un futuro mejor para su hija, Inti. A medida que pasaron los meses, Christian sintió como el peso de su pasado comenzaba a transformarse en una carga más ligera. Había comenzado a asistir a terapia, un paso que inicialmente le resultó difícil, pero que poco a poco se convirtió en un refugio. En cada sesión, se sentaba frente a su terapeuta, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, y hablaba sin reservas sobre sus inseguridades, su infancia complicada y las decisiones equivocadas que lo habían llevado a un abismo emocional. En cada palabra, cada lágrima derramada,
Christian encontró un espacio para confrontar los demonios que habían amenazado con consumirlo. Sus recuerdos estaban entrelazados con el dolor de la traición, la culpa por el daño causado a su familia y la desesperanza de sentirse como un fracaso. La conversación que había tenido con Kazu resonaba en su mente como un eco constante, y su promesa de ser un mejor padre se convirtió en el hilo conductor de su proceso de sanación. Con cada sesión, aprendió a manejar sus emociones, a reconocer sus fallos sin permitir que lo definieran. A medida que avanzaba, Christian comenzó a notar cambios en su vida diaria. El enfado que antes se manifestaba en arranques de ira se convirtió en momentos de reflexión. La paz que había buscado durante tanto tiempo empezaba a vislumbrarse en el horizonte. Mientras tanto, Kazu enfrentaba sus propias batallas. La decisión de distanciar a Inti de Christian había sido una de las más difíciles de su vida. La maternidad no solo la había convertido en una figura protectora, sino también en una mujer solitaria, cargando el peso de la responsabilidad de criar a su hija sin la ayuda de un padre presente. Cada día, se despertaba con la misma pregunta en su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto al alejar a Christian de su vida? Inti, con su sonrisa inocente y su energía inagotable, era un recordatorio constante de la complejidad de su situación. En las noches en que Inti dormía, Kazu se sentaba en la sala, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. Se preguntaba si estaba actuando por amor o por miedo, si el deseo de proteger a su hija estaba eclipsando la posibilidad de una relación más sana entre padre e hija. En esos momentos de introspección, Kazu comprendía que su papel como madre no solo implicaba la protección, sino también la educación en el amor y la aceptación del error. Fue así como, después de largas noches de desvelo y preocupación, decidió que era momento de darle a Christian una oportunidad de redención. Se sentía nerviosa ante la posibilidad de abrir la puerta al pasado, pero sabía que, en el fondo, el amor de un padre, aunque imperfecto, era vital para la formación de la identidad de Inti. Cuando Christian finalmente se acercó a Kazu con la propuesta de retomar la relación con Inti, hubo un momento de tensión palpable en el aire. Kazu lo miró a los ojos, buscando una señal de sinceridad en sus palabras. Christian había cambiado, su voz, que antes estaba cargada de inseguridad, ahora resonaba con determinación. «Quiero ser parte de la vida de Inti», le dijo, con una mirada llena de esperanza. «Sé que tengo que ganarme tu confianza y, sobre todo, la de ella. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Kazu sintió un torrente de emociones encontradas. Había pasado tanto tiempo luchando con la idea de que Christian podría volver a entrar en sus vidas que no estaba segura de si estaba lista. Sin embargo, el cambio que ella había visto en él, su compromiso con la terapia y su deseo genuino de ser un mejor padre, comenzaron a abrir una rendija de esperanza en su corazón. «Podríamos comenzar con visitas supervisadas», sugirió Kazu, sintiéndose a la vez liberada y aprensiva. Christian asintió con agradecimiento, consciente de que este era un primer paso, una oportunidad que no podría desperdiciar. El día de su primer encuentro llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción que electrificó el ambiente. Kazu eligió un parque cercano, un lugar que había sido testigo de muchas risas y juegos durante la infancia de Inti. A medida que se acercaba la hora del encuentro, Kazu sentía mariposas en el estómago. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al permitir que su hija se reuniera con Christian. Al llegar al parque, vio a Christian de pie junto a un banco, sosteniendo un pequeño libro ilustrado, que había elegido con mucho cuidado. Cuando Inti lo vio, su curiosidad se encendió, y Kazu sintió una punzada de dolor y esperanza al mismo tiempo. Christian se agachó, sonriendo con ternura. «Hola, pequeña», le dijo, mientras el rostro de Inti se iluminaba con una mezcla de sorpresa y alegría. El momento en que Christian comenzó a leerle el libro fue mágico. La risa de Inti llenó el aire, y aunque Kazu mantenía un ojo vigilante, no pudo evitar sentir que algo hermoso estaba floreciendo entre ellos. A medida que avanzaban en la historia, Inti se sumergía cada vez más, olvidando por un instante las incertidumbres de su vida. Christian, por su parte,
experimentó una oleada de emociones al ver la conexión que aún existía entre él y su hija, un vínculo que, a pesar de la distancia y el dolor, seguía vivo. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos. Christian, aunque decidido, luchaba internamente con el miedo de no ser suficiente. Cada vez que se despedía de Inti, la preocupación de defraudarla lo seguía como una sombra. Kazu, por su parte, también experimentaba momentos de duda. Las inseguridades sobre la capacidad de Christian para ser un padre presente y responsable regresaban a su mente, como una tormenta inminente. Había días en que se preguntaba si era correcto permitir que su hija estuviera cerca de alguien que había hecho tanto daño en el pasado. Pero a medida que presenciaba la alegría genuina de Inti cada vez que se encontraban, su corazón se llenaba de esperanza. La pequeña parecía estar floreciendo, disfrutando de los momentos que compartía con Christian. Kazu se dio cuenta de que, aunque la confianza entre ellos aún era frágil, era el amor y el deseo de sanar lo que les daría la fuerza para seguir adelante. Christian, después de tantas semanas de esfuerzos, comenzó a sentirse como el padre que siempre había querido ser. Un hombre que podía brindar amor y seguridad a su hija. Las primeras risas que compartieron juntos fueron como un bálsamo que comenzaba a curar viejas heridas. Finalmente, la historia de Christian, Kazu e Inti se convirtió en un poderoso testimonio de resiliencia y esperanza. Con cada encuentro, comenzaron a construir un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de amor, perdón y la posibilidad de un futuro brillante. A medida que Christian continuaba su proceso de sanación, comprendía que su viaje era mucho más que una búsqueda personal. Era también una forma de restablecer la relación con su hija y reparar los daños del pasado. Kazu, por su parte, aprendió que el amor no era solo una cuestión de protección, sino también de permitir que las personas sanen y crezcan. En ese nuevo entorno de amor y comprensión, la familia fue encontrando su camino, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. En medio de las dificultades, cada uno descubrió que el verdadero amor puede sanar viejas heridas y que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir una nueva historia llena de luz y esperanza.